Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a este 10º capítulo de True Calciopoli, donde estamos hablando de todos los hechos que ocurrieron durante y después de Calciopoli. Bienvenido Marco. Y bueno, empecemos, ¿no? Empecemos. En la reunión anterior evaluamos lo que ocurrió o lo que ocurre cuando se presenta la relación de Palazzi. Hoy hablamos de lo que ocurrió en el Tribunal de Nápoles durante un proceso penal que duró 6 años y medio, terminando en casación en Roma en marzo del 2015. Y bueno, presentemos un poquito los representantes aquí. Auricchio era el investigador en jefe y Narducci era el fiscal en este juicio penal. Recordemos cómo funciona el proceso penal, ya que algunos acusados optaron por ser juzgados por el procedimiento ordinario y otros por el procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir? En el caso ordinario, la prueba es la que se acumula en la audiencia, en el juicio. Por lo tanto, son válidas las declaraciones realizadas en el mismo juicio. No son válidos los materiales probatorios previos, es decir, el que se adquirió durante la fase de instrucción, de investigación. Las pruebas para hacer pruebas deben madurar durante la audiencia judicial. Por el otro lado, en cambio, en lo que respecta al procedimiento abreviado, ocurre exactamente lo contrario. El procedimiento abreviado no hay debate en la audiencia, así que cuentan las declaraciones y pruebas de la investigación preliminar y los testimonios prestados ante la policía y los fiscales previo al juicio. Como decíamos, algunos de los acusados de Calciopoli eligieron ser juzgados por el procedimiento abreviado y otros eligieron el procedimiento ordinario. Como es evidente que 6 años y medio de juicio no se resumen en unos minutos, hemos intentado resumir las cifras de este juicio de la siguiente forma. Son 35 los acusados, en realidad deberían haber sido 37, pero Carraro y Grelli fueron absueltos en la audiencia preliminar en la primavera del 2008. Entonces decíamos 35 acusados. De estos 35, 9 son directivos de clubes de fútbol, 1 es un ejecutivo de la FIGC, 5 son oficiales de la CAN. La CAN es la Commissione Nazionale Arbitri, 11 son árbitros, 8 asistentes. Así que aquí estamos a 11 más 8, 19 personas juzgando sobre el terreno de juego y un periodista. Como decíamos antes, unos optaron por el procedimiento abreviado, otros por el ordinario. Lo que importa es que al final el resultado es el siguiente. De 35 acusados hubo 20 absoluciones. Hubo 9 prescripciones en apelación y 4 prescripciones en casación. Para uno, que es Bergamo, el designador arbitral, hubo la anulación de la prescripción posterior porque debían que repetir el juicio, pero no hubo más tiempo. Para uno de los 35 acusados hubo la condena, una condena en 35 acusados. La apelación prescribió a los hermanos Della Valle, Fotti, Lotito, Meani, Mencucci, Puglisi, Raccalbuto y Tito Mario, que es miembro del mundo arbitral. En casación, la prescripción en cambio intervino para Moggi, Giraudo, Mazzini, Pairetto, Bergamo. Como dijimos, el juicio fue anulado en la posterior prescripción. Sí, claro, y vamos a ver también cuáles fueron los principales cargos que le contestaron a estos acusados. La primera es la fundamental, o sea, la conspiración para cometer fraude deportivo. Hubieron 19 acusados de conspiración criminal y de estos, 12 fueron absueltos. Para 5 de ellos prescribió la acusación. Para uno hubo la anulación, Bergamo, como dijo Joshua antes. Para uno hubo condena, era el árbitro De Santis. O sea, al final del todo descubrimos que había así una asociación delictiva que De Santis hizo él solo, porque es el único condenado para este delito. Entonces, es curioso ya. Digamos que hubieron como examinados en el proceso 30 fraudes deportivos por un total de 106 cargos, porque claramente en cada uno de ellos participaron más personas.
No es que uno mismo pueda manipular un partido, se necesitan árbitros, jueces de línea, etc. Bueno, decíamos 30 fraudes deportivos, 106 cargos. ¿Qué pasó al final? Hubieron 64 absoluciones, 29 prescripciones en apelación y una en casación. Por lo tanto, 30 prescripciones. 10 anulaciones con prescripción posterior, que fueron básicamente la de Bérgamo, repetimos, y 2 condenas, ambas del árbitro De Santis. De estos fraudes deportivos, de los que todos fueron absueltos, menos 2, ¿cuántos implicaron realmente la Juventus? Porque al final nosotros estamos aquí y lo que nos interesa es esto. Bueno, hubieron 14 fraudes deportivos relacionados con partidos de la Juventus. Respecto a 8 de estos 14 fraudes, todos los acusados fueron absueltos. En cuanto a los 6 que quedan, algunos fueron absueltos y para otros transcurrió el tiempo y prescribieron. Así que el único condenado en Calciopoli, repito, el único, después de la sentencia de la casación, es el árbitro De Santis, que fue condenado por 2 fraudes, por 2 partidos, que fueron Lecce-Parma y Fiorentina-Bologna. O sea que en todo eso el nombre Juventus no aparece. Espectacular, espectacular, pero cierto, como siempre, aquí le traemos los hechos. Es exactamente eso lo que pasó en el proceso de Napoli. Y bueno, estamos hablando de 6 años y medio, el proceso penal de Calciopoli, por lo menos. 35 acusados, un condenado. 11 árbitros y 8 asistentes, un culpable. Repito, 11 árbitros y 8 asistentes, un culpable. Solo una persona quien formó una conspiración criminal y amañó todos los partidos. Una persona. Evidentemente, no es así. Está claro que hay algo que no cuadra en esta historia, ¿no? Yo creo que el sentido común avala eso. La cúpula, la famosa cúpula, se ha derrumbado, evidentemente porque incluso la prescripción simplemente indica que no se ha podido demostrar la culpabilidad de nadie en el plazo estipulado por la ley italiana. Y es bastante tiempo, evidentemente, 6 años y medio. Y en un Estado de Derecho, si no puedo probar la culpabilidad de este alguien no es culpable. Así que en todo Calciopoli, y vuelvo a repetir, hay un culpable, uno, culpable de haber amañado 2 partidos en asociación criminal formada por él mismo consigo mismo por 2 partidos que no tenían nada que ver con la Juventus. Pero a la Serie B se fue la Juventus. Pero esa es Claro, otra historia. claro, se fue la Juventus. Así que yo siempre le repito a quien nos sigue que cuando le van diciendo, sí, pero al final a la B se fue la Juventus, tengan en cuenta cómo ha llegado esa B para la Juventus, cómo ha llegado esta condena. Yo espero que después de ver toda esa serie sobre Calciopoli, la gente pueda tener un poquito más de conciencia de lo que realmente pasó y no se dejen engañar para esa frase que cierra siempre las discusiones. Pero al final ustedes fueron a la B y muchos de nosotros, igual con un poco de carencia de personalidad o de información, llegan diciendo, sí, bueno, si nos han mandado será por algo. Sí, claro, como ya he dicho, es por algo, por todo eso lo que le estamos contando. Pero volvemos a nosotros. Digamos que el hecho de que la cúpula ya haya sido desmontada en abundancia se había mencionado en reuniones anteriores. De hecho, la mayor parte de la cúpula ya estaba desmontada en el mismo proceso de 2006. Alguien probablemente no se dio cuenta de ellos. El teorema acusatorio se ha desmoronado por completo. Se ha desmoronado bajo el peso de los testimonios prestados ante los tribunales, pero también de las pruebas reunidas en cada caso. Los testimonios cubrieron amonestaciones específicas, comportamiento arbitral, todas las estadísticas, es decir, promedio de puntos, número de árbitros, ganancias de árbitros. Todos demuestran que el teorema no se sostiene.
La Juventus, por ejemplo, tiene peores puntuaciones con árbitros teóricamente asociados a la cúpula que con otros árbitros. Fíjate, era suficiente ir a ver unos datos, cruzarlo para poderse dar cuenta de lo inconsistente que eran estas acusaciones. Se demostró que no hubo transferencia de dinero, no hubo amaño de partidos, no hubo ventajas arbitrales a favor de la Juventus porque los árbitros no tenían beneficio, es más, algunos hasta tuvieron castigos. Y ninguno de los partidos, por lo cual hubo condenas en Calciopoli. El sorteo del que hablamos no estaba amañado. Se realizó bajo la mirada de los notarios y con la participación de los periodistas que fueron a sacar la bola con el nombre. Así que está claro que hay algo, probablemente casi todo, de lo que nos contaron en 2006 que no corresponde con la verdad. Otro tema eran las SIM suizas. Ya lo hemos contado, la forma en la cual los carabinieri atribuían la SIM suiza a los imputados fueron trabajos hechos con poquísimo cuidado. Había miles de datos, elementos a comparar y de todo eso que ha surgido. Ha surgido que las diferentes localizaciones de los partidos, que los movimientos de los árbitros, comparados con lo que teóricamente eran las tarjetas activas en las diferentes SIM, estaban plagados de errores, resultados poco fiables, circunstancias hasta totalmente falsas. En algunos casos, incluso se demuestra en las aulas de tribunales la presencia física de un árbitro en lugares distintos de aquellos al que teóricamente se habría conectado la célula de su SIM suiza. E incluso se certifica con documentos. Así que esta parte del teorema también cayó ante la realidad. Sí, y seguimos, ¿no? En las llamadas telefónicas aportadas por la defensa en el curso del proceso penal, han surgido toda una serie de circunstancias que van en sentido contrario. Lo hemos dicho sobre el tema de Mogi Giraudo. No hubo esa exclusividad de relación con los árbitros o los designadores de los árbitros de la que se habló tanto inicialmente. Todo es falso en realidad. Los designadores dijeron desde el principio que habían hablado con todo el mundo, que habían telefonado a todo el mundo y que habían recibido llamadas de todo el mundo. Algunos prefirieron no creernos. Oímos al fiscal de un juicio decir que les gustara o no, no hubo llamadas telefónicas en la que estuvieran implicados ejecutivos distintos de los enjuiciados. Y eso también resultó ser falso bajo las pruebas. Pero no, la relación de Palazzi certificó que también había directivos de otra docena de clubes hablando con los árbitros y con los designadores. Pero luego están las mayores anomalías, y agárrense. En el juicio penal hay recusaciones. En 3 oportunidades intentaron recusar al juez en primera instancia en el juicio penal. 2 veces los fiscales y 1 vez por la parte civil. Esto es cuando piden que el juez sea cambiado. Un procedimiento disciplinario judicial contra su juez. Se decía que normalmente es la defensa la que intenta recusar a los jueces para perder tiempo, pero para que prescriban los reatos, ¿no? Los ilícitos. Pero ¿qué ocurre en cambio? Ocurre que la defensa renuncia a 3/4 partes de sus testigos para acelerar el juicio que al final sigue sin concluir antes de que prescriba. Sí, increíble. Me acuerdo perfectamente de cuando se trataba de sacar al juez Casoria, que él estaba realmente haciendo caer todas las acusaciones con sus dudas, con sus preguntas. Increíble que fueran los mismos fiscales a pedir que se cambiara de juez. Pero no es la única anomalía, o sea, hay una anomalía que es la más extraña de todas, la mayor, en mi opinión, y no solo. O sea, que a un cierto punto hay una prueba, un video, que desaparece. Es un video tomado el 13 de mayo de 2005 por el comisario de los Carabinieri en Coverciano. Se suponía que ese video demostraba que el sorteo estaba amañado. Y de hecho ese video demuestra exactamente lo contrario. Demostraba que el sorteo fue muy regular. Leamos las declaraciones en el aula. En ese video, ¿qué ves? ¿Ves que Pairetto saca el nombre de los equipos? Y de ahí el partido. Un periodista saca el balón con el nombre del árbitro. Y Bergamo dice el nombre del árbitro en voz alta.
Ese video, que forma parte de las pruebas del juicio, increíblemente desaparece del acta del juicio y también desaparece físicamente del juzgado de Nápoles en 2009. Lo que llega es algo con el que se va a sustituir y es solo una secuencia fotográfica, editada además a la inversa, en la que la sucesión cronológica de los hechos se invierte. Es decir, en la fotografía aparece primero Bergamo diciendo el nombre del árbitro, luego el periodista, que es representado como el empleado de la FIGC, y después Pairetto, que saca un balón con el nombre del partido. Todo para sugerir el funcionamiento de quién sabe qué camarilla haciendo quién sabe qué atraco. O sea, este es el juicio penal en Nápoles. A continuación hablaremos, en cambio, de la posición de Moggi y Giraudo en concreto, pero hoy lo dejamos aquí. Yo quería agradecerte, Joshua, como siempre. Sí. Quería agradecerle a nombre de todo el pueblo a Nino Ori, a Juventino Vero, a Juve 3 Stelle, a Top Planet, toda la gente que nos puso a disposición su material para poder realizar eso y colaborar con nosotros. Siempre recordamos que si nosotros hoy sabemos todo eso sobre Calciopoli, en gran parte es gracias a esta gente que se dedicó ánima y cuerpo durante años para mantenernos informados con ese tipo de contrainformación. Y por otro lado, los invitamos a seguirnos, continuar. Vamos a terminar esa serie de Calciopoli en un par de episodios y luego por ahí vamos a hacer algunos capítulos más para ir más, analizarlo más profundo, digamos. Y no se le olvide inscribirnos a nuestro canal, darle el me gusta al video y pueden encontrar todos los enlaces a nuestras redes sociales, a nuestro grupo WhatsApp, Telegram, ahí en la descripción. Un saludo, gracias Joshua. Gracias. Hasta luego, chao. Chao.